Les saludo nuevamente con mucho gozo y alegría de poder estar con ustedes. 所以弟兄姐妹再次向大家平安，很高兴再一次跟大家在一起分享神的话语。 Hoy día me acompaña mi esposa, mi hija, unos amigos de Chile y un misionero de Puerto Rico. No sé si se pueden colocar de pie, 哇， por 今 favor. 天就是除了我的太太之外，还有孩子，还有他们智利的宣教士，还有 Puerto Rico 的一位弟兄，欢迎。 Johnny viene a trabajar a España para evangelizar España y ver en el futuro ser un pastor aquí en 哦 ，Johnny 他 pastor 只 misionero en 是 España. 过来考察，他就是先想看看西班牙的这个土地怎么样，他很希望可以向西班牙人传福音。 Y Gonzalo con Evelyn tienen un proyecto también de plantación de colegios, así que pedimos por ellos para que 哦， Dios 他们 pueda, 他们 pueda 夫妻 bendecirles. Continúa, por favor. Gonzalo y Evelyn vienen en un proyecto de plantación de colegios, Dios los ha guiado a eso y esperamos que Dios los bendiga con eso. OK， no se me olvida lo que dijiste al principio. OK， 这对夫妻他们就是有他们的使命是来到西班牙，是想创办学校，是吧？就是基督教的学校，所以求主真的是带领他们前面的道路。 Muy bien. Entonces vamos a la escritura, ¿les parece? La palabra de Dios se encuentra en el Evangelio Mateos, capítulo 7, del versículo 7 al 11. 好，所以今天呢，我想跟大家分享神的话语。今天神的话语呢，是来自马太福音第7章7到11节。所以我们如果屏幕看得清楚的话，屏幕上也有。马太福音第7章7到11节。 Muy bien. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? 好，我们一起来读神的话语。他说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间哪一个人，儿子向他要饼，反给他石头；要鱼，反给他蛇呢？你们虽然邪恶，且知道把好东西给儿女，何况你们在天上的父，难道不更把好东西赐给求他的人吗？” Voy a hacer una oración antes. 我们先祷告。 Amado Señor, yo te doy las gracias por estar en esta mañana. 亲爱的天父，我们感谢你再一次让我们呢，真的是可以在你的教会里面聚在一起。 Y te doy gracias porque tu iglesia ha venido a escuchar tu palabra. 我们也感谢你，因为教会的每一个弟兄姐妹来是要来聆听你的话， Por eso pido que tu Santo Espíritu me guíe 所以求你的圣灵亲自来引导我， para que no sea mis palabras, sino las tuyas hablando a tus hijos. 引导我不是释放我自己的话语，乃是释放你的话语。 Querido Jesús, háblanos. 所以，亲爱主耶稣基督跟我们讲话， Necesitamos escuchar tu voz. 因为我们需要听到你的声音， Necesitamos consuelo, fortaleza y esperanza. 我们需要你从你而来的安慰、鼓励和Permita que esta palabra 所以就是愿你的话语 sea edificante y fortalecedora para nuestras vidas. 成为就是建造我们生命的话语。 En el nombre de Jesús. 奉主耶稣名， Amén. 阿门。 Ok. Muy bien. El texto que acabamos de leer es la parte final de lo que Jesús está enseñando en el Evangelio de Mateo como el Sermón del Monte. 所以假如大家熟悉这段经文的话呢，这段经文是来自这个耶稣基督的登山宝训的最后一部分。
después de enseñar varios temas éticos y morales, abruptamente pasa como a un paréntesis a la oración. 所以就是说，在这个登山宝训结束之前呢，他就是有一些道德的教导，不过他突然之间呢，就是来到这一段，就是好像又是另外一段的教导。 Cuando leemos el Sermón del Monte completo y nos encontramos con este paréntesis de la oración, decimos, wow, ¿por qué incluye la oración aquí? 所以呢，就是我们当我们读完这个登山宝训的时候呢，这段话呢，就是好像是突然之间在一个括号里面的。 Pero tiene relación porque lo que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte es cómo vivir la vida cristiana en la tierra siendo un miembro del reino de Dios. 不过呢，是完全这段话跟前面的登山宝训是完全有关系的，因为主耶稣基督要教导我们在世界上的信徒如何就是要活出这个天国的这个人民的一种生命出来。 Porque Jesús sabía perfectamente que somos ciudadanos de este reino, el terrenal, pero también Jesús sabe que como discípulos somos ciudadanos del reino de los cielos. 因为主耶稣基督他很清楚的知道，我们虽然是活在这个世界上面，不过我们不属这个世界，我们是天国子民，所以我们要怎么样的活出这个天国子民的生命呢？ Entonces, el discípulo al vivir en esta tierra tiene que enfrentar situaciones éticas, morales o situaciones difíciles desde una perspectiva del reino y aplicarlo en el reino terrenal. 所以很多时候呢，我们作为基督徒活在这个世界的时候，我们肯定会面临很多的挑战，就是在道德上的挑战。我们就是遇到困难的时候，我们是天国子民，应该怎么去面对这样子的挑战呢？ Por lo tanto, Jesús introduce la oración después de todo el sermón del monte para decirles a sus discípulos que lo que van a enfrentar en la vida como creyentes, la oración es el medio para mantener la estabilidad. 所以呢，主耶稣基督就是也是同时教导门徒用这样子的祷告，因为他知道你们面临挑战，你们就是要以祷告来寻求答案的。 La estabilidad tiene que ver con la capacidad de controlar nuestras emociones y actitudes frente a desafíos difíciles que nos presenta la vida. 因为 OK， 不知道大家刚才有没有留意呢？我们今天的主题是叫做天国里的门徒的稳定性。我们祷告呢，当我们求主，就是透过祷告来求主的带领的时候，我们是要主给我们智慧，知道怎么样在这个挑战，在面对这个困难的时候，我们可以怎么样的保持这个稳定呢？兼顾我们的信心呢？ Jesús sabía que sus discípulos, al guardar sus enseñanzas, ellos iban a enfrentar situaciones difíciles. 因为耶稣基督他很清楚，门徒在这个世界上肯定会遇到很多的困难。 Entonces, Él quiere enseñarle a sus discípulos que la oración es el medio para mantenerse estable frente a las situaciones adversas. 所以就是主耶稣基督就是强调说，教导门徒，你们遇到困难是肯定的，不过你们不要怕，因为你们可以透过祷告来帮助你们坚固你们的信心。 Entonces Jesús empieza con la frase de pidan, busquen, llamen. OK， 所以主耶稣基督他就是开始这个祷告是怎么教导？他说：“你们祈求，就给你们；寻找，寻见，叩门。” Porque Él quiere animarlos con acciones, porque estas palabras son verbos imperativos continuos, es decir, tienen que vivir una vida de pedir, buscar y llamar. OK， 如果你们大家看清楚这段经文的时候呢，就是主耶稣基督在头2节的时候，他就用祈求、寻找跟叩门这3个动词是命令式的动词，所以就是主耶稣基督教导我们如何祷告。 Pedir tiene que ver con la oración, lo que uno necesita para mantenerse estable frente a una situación, ya sea difícil, distinta puede ser la situación emocional, económica,
crítica, no lo sé, pero Jesús le dice a sus discípulos, pidan con confianza, por favor, lo que ustedes necesitan. 主耶稣基督就是透过这个祈求，什么样是祈求呢？就是当我们就是在生命中就是遇到任何的需要的时候，我们可以随时随地的，就是来到主耶稣的脚前来向他祈求我们所需要的。Pero este pedir está conectado con el buscar. Es una oración ascendente. Pidan, busquen. ¿Pero qué busquen? Busquen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces no se revela inmediatamente porque hay que buscarla como que algo que se ha perdido. 所以呢，就是这个不光是祈求哦，祈求是跟寻找完全有连接的。就是说，我们首先是祈求，然后我们要寻找。不过我们是要有一种主动的去寻找，就是比如说我们掉了什么东西，我们会主动去找这个东西找回来。Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, por favor, pidan todo lo que necesitan, pero simultáneamente busquen mi voluntad. 所以主耶稣基督就教导门徒说：“你们可以祈求任何的事情都可以向我求，不过你们同时间也必须要寻找我的心意，我的旨意是什么。” Y luego pasa a este verbo que dice llamar. Es como la idea que cuando alguien va a la casa de su vecino a pedir agua, llama a la puerta, toc, 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 y pide, vecino, por favor, dame agua o dame pan. Es decir, una acción constante de llamar a la puerta. 然后最后一个动词呢是叩门，叩门是什么意思呢？就比如说，相信你们大家在家里突然之间没盐了或者没水了，你们就会到旁边邻居门恭恭恭恭恭，邻居或者小陈借瓶油吧，借瓶水吧，或者什么有没有？我们就是不断的敲门，希望这个邻居可以就是帮助我们，是不是？ Porque Jesús está enseñando que no solamente debemos pedir, buscar su voluntad, pero también tenemos que pedirle una respuesta y tenemos que estar tocando todo el rato hasta que llegue la respuesta. 就是说，主耶稣基督教导我们，我们要祈求，要寻找，然后要叩门。不过叩门不是说咚咚两下我们就走掉了 ，no， 我们叩门的意思是说，我们要不断的敲门，希望有人始终给我们答案。 Pero Jesús en su gracia y en su misericordia le está diciendo a los discípulos que no solamente pidan, busquen o llamen, sino que le está garantizando una respuesta al decirles, el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que encuentra o el que llama, se le abre. Es decir, Jesús está diciendo, oren y yo les voy a responder, les aseguro que yo les voy a responder. 所以主耶稣基督是那么的爱我们，他在他的就是那么大的恩典里面，他不光是叫我们祈求、寻找、叩门，他同时跟我们讲，因为你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门的就给你们开门。 Entonces, al tomar esta actitud de pedir, de buscar, de llamar, vamos a tener la garantía no de mí, sino del mismo Jesús, diciendo que van a recibir, que van a encontrar y que se les va a abrir. 对，因为这句话不是我说的，是主耶稣基督亲自跟我们每一个人说。他说：“因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给你们开门。”耶稣基督应许我们一定要会给我们答案的。 Ahora, para desarrollar mejor la idea, Jesús coloca una ilustración. 所以呢，就是我们就是为了更好的解释的更加的清楚给大家呢， contextualizando su historia a el contexto judío. 他就是用了一些比喻，就是让当时的犹太人可以明白他到底在教导什么东西。 Y él dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 在9跟10节说：“你们中间哪一个人儿子向他要饼，反给他石头；要鱼，反给他蛇呢？” Porque Jesús sabía que su audiencia, que la mayoría eran judíos, ellos sabían muy bien que la porción diaria que un padre buscaba para su familia era el pan y el pescado. 因为在当时的犹太的时代的时候呢，他们知道一家之主父亲每一天就是要供应他们的孩子每一顿饭，最重要是有鱼和饼。 Entonces, él está diciendo, ¿ustedes conocen algún judío que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Ellos, su respuesta es no, porque ellos sabían que cada judío que ama a su familia siempre va a buscar lo mejor para su familia, es decir, va a dar el pan. 因为就是当耶稣一问这个问题的时候，所有的犹太人一听，他们就懂了。他说哪一个犹太父亲
他儿子向他要饼的时候，会反而给他一块石头呢？他们说不可能的。Solamente una persona mala podría dar una cosa que engaña a quien va a recibir aquello. Un padre por lo general no haría eso. Si su hijo le pide un pescado, no le va a dar una serpiente que lo puede morder. 对啊，因为我们都知道嘛，就是正常的人、好的人，我们不会拿蛇，对吧？给我们的儿子去吃的，只有这些真的是脑子有问题的人才会这样做，对吧？ Entonces Jesús con esta ilustración lo que está queriendo enseñar a sus discípulos que ellos deben orar confiadamente a Dios porque van a recibir una respuesta y el ejemplo que Él está dando es de su propia comunidad judía porque ellos quieren hacer lo mejor para sus hijos. 因为就是那主耶稣基督就是从这几段经文就是教导他们，你们可以充满信心来到我的脚前来向我祈求，因为你们凡所需要的，我会给你们。正如你们是负责任的父亲，你们的孩子们向你们祈求的时候，你们一定会给他们的。 Ahora Jesús en el versículo 11 quiere extender un poco más esta idea o esta enseñanza diciendo lo siguiente: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se le piden? 所以主耶稣基督他就是不高兴，还觉得还不够，他要更加的清楚，更加的强调他的教导，说你们虽然邪恶，尚且知道把好东西给儿女，何况你们在天上的父，难道不更好把好东西赐给求他的人吗？ Lo que Jesús está haciendo en este versículo es contrastar al hombre con Dios. Y el hombre en su naturaleza caída, por eso usa el término malo, ¿ya? Desde la perspectiva del pecado, si el judío, siendo un hombre que quiere hacer lo bueno y es malo por la perspectiva del pecado que mora en él, ¿cuánto más Dios, que es santo, bueno y perfecto, y que no tiene ninguna relación con el pecado, dará las cosas que necesitan sus hijos? 所以弟兄姐妹，这个真的是很容易明白的事情。耶稣基督在这个教导里面，他就是把神跟一个人来做一个对比。我们都知道，人是因为原罪堕落了，甚至我们这样子的罪人都知道要把好东西给我们自己的儿女的时候，更何况我们的天父，他是完全良善、完全公义的天父，他不就更会给我们更好的东西吗？ Entonces, de alguna manera, lo que Jesús está enseñando, está diciendo que los padres terrenales tienen el deseo innato de dar lo mejor a sus hijos. 所以主耶稣基督他也是教导我们，我们在天上，这些父母们，我们天生的有一种，就是说，真的是有一种希望把最好的给我们的孩子的愿望。 Y ahí va de lo menos a lo mayor y dice: Dios es mucho más grande y más ético y más moral que todos ustedes. 所以耶稣基督他是教导是说，连你们这样子的人都懂得去把最好的给你们的儿女，那更何况我们的天父呢？他比我们远远的超过我们的良善公义，对吧？ Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará a ustedes cosas buenas? 所以主耶稣基督要神要把好东西赐给他求他的人。 Muy bien, esa ha sido la idea del texto original o de la enseñanza de Jesús, podríamos decir, o del... No digas nada, voy a traducir de nuevo. Esta ha sido la enseñanza de Jesús que Mateo ha escrito para que nosotros entendamos el sentido original. 所以呢，就是马太福音在这段经文呢，他就是说教导当时在原文耶稣基督在这个那时候的时代来教导这些门徒。 Lo que yo voy a hacer ahora es una aplicación a nuestra realidad. 所以今天呢，我们就是怎么样把这段经文呢，就是应用在我们现代的这个时代呢？ Veo aquí caras de occidentales, españoles, me imagino, o quizás de otra nación, pero la mayoría de ustedes son asiáticos, son chinos. 虽然我这里看见有一些西方的面孔，不过就是大部分都是华人。 Aunque vivamos en el mismo país,
tenemos costumbres y culturas distintas. 虽然我们是住在同一个国家，不过我相信我们有不同的文化、不同的习惯。Y ustedes ven la vida de otra manera, no igual a la mía. 你们就是面对人生的时候，跟我的看法肯定也是不一样的。Entonces, lo que voy a intentar de hacer es hacer una aplicación que le pueda servir a usted y me pueda servir a mí. 所以今天就是我尽量就是把这段教导，就是可以应用怎么样的应用在你们的生命里，也应用在我的生命里。Para que la palabra de Dios sea pertinente y hable a vuestro corazón. 就是愿神的话语就亲自跟你们的心讲话。Entonces, primera reflexión contemporánea. 所以第一点， Lo que podemos ver es que Dios quiere mostrarnos a través de la enseñanza que Él quiere tener una relación de padre e hijo y nada más. 首先第一点很重要，是说上帝希望与我们建立一个父子的关系。Repito, una relación de padre e hijo, no de amigo a amigo, ni de jefe a subordinado, sino que de padre a hijo. 我重复一遍哈，是父子的关系，不是朋友，也不是就是老板跟工人的关系，而是父子关系。Por lo general, nuestra perspectiva de un padre siempre la conocemos en el núcleo familiar. 很多时候，我们对父亲的认识是按照我们自己对我们父亲的认识的，就是来对比。Y probablemente tu experiencia con tu padre no fue buena. 很有可能我们就是跟我们自己的爸爸的关系真的是很不好， Como fue mi caso. 就是我自己就是这个样子。 Yo con mi padre peleaba mucho. 我跟我爸爸常常吵架， Incluso ofrecí golpearlo porque discutía mucho con mi mamá. 而且就是我有一天就是差一点就是把他打了，因为他常常就是说跟我妈妈吵得很厉害。 Entonces mi perspectiva de lo que significa ser un padre no era tan buena para mí. 所以对我来讲，这个天父的这个形象是很差的。 Entonces, a entender que Dios se revela como un padre, yo podría imaginarme que este Dios padre podría ser parecido a mi papá. 所以很多时候就是当我人家跟我传这个慈爱的天赋的时候，我就是没有办法想象什么慈爱，就是我是拿我的爸爸跟天赋来对比。 Pero esa comparación es equivocada de parte mía, porque Dios Padre no es como mi Padre terrenal. 不过这样子的对比是错误的，因为我们天上的父跟我们地上的父是完全不一样的。 Pero el tema es que ¿cómo sé que es el Padre celestial? ¿Cómo puedo saber cuál es el carácter de Él y la forma de ser como padre hacia su hijo? Y eso lo puedo saber a través de la Escritura. 所以问题就来了，那我怎么样才能够知道我们的天父到底是怎么样的一位天父呢？透过神的话语。 Pero a pesar que mi padre fue un padre ausente, un padre que no me dio todo lo que yo necesitaba como un hijo, un adolescente, no estuvo ahí en mi vida, pero siempre recuerdo que él procuró siempre darme dentro de sus medios lo mejor, comida, vestido, hogar. 那今天呢，我就是说可以跟大家分享，虽然我的爸爸是从小到我年轻人的时候，他是从来都不在家，很少，几乎是不在家的。我没有什么记忆，就是说跟我爸爸有什么美好的时光跟他在一起。不过今天我知道，他至少在我幼小的时候呢，他是尽量的把他最好的来给我，就是把我养大，给我吃，给我穿。 Pero también existe otra realidad aquí en España y también en China, donde el padre dentro del núcleo familiar no existe. 所以就是我相信大家也知道，在西班牙也好，在中国也好，很多的家庭很可惜就是没有这个父亲。 Sino que solamente fue un progenitor y luego abandonó a esa mujer y la dejó con los hijos. 就是很多的父亲就是说让这个女人怀孕之后，她就消失了。 Y probablemente más de alguno de los que están aquí se crió solamente con su mamá o probablemente ni siquiera con su mamá, se crió con los tíos o con algún abuelo. 所以我不认识你们，不过我相信很多，也许你们当中有人是孤儿的，
从小就是说没有父母的，或者就是你们是寄托在爷爷奶奶家、外公外婆家长大的。Entonces, en base a esa experiencia humana, nosotros cómo comprendemos lo que significa realmente el concepto de padre. 所以就是当我们在这种情况下长大的孩子，我们怎么样可以对天父有一种健康的认识呢？ Entonces, lo que la palabra de Dios hoy día nos quiere enseñar es que tenemos un padre que es bueno. 所以今天你们要知道，我们在天上有一位父亲是完全良善的。 Jesucristo ha venido a revelar el carácter de Dios y el carácter de un Dios bueno. 耶稣基督来到这个世界，他是要来教导我们，在他的生命里面来展现这个天父的心是如此的良善美好的。 Que por lo que vivimos en nuestra realidad no podemos tener una relación física como la podemos tener aquí, pero sí podemos tener una relación espiritual con Dios a través de la oración, a través de la vida, entendiendo el concepto de Dios que se ha revelado en la persona de Jesús como un buen padre, pero no solamente como un buen padre, porque hay muchos atributos más de lo que es nuestro Padre Dios. 虽然我知道我们今天当然是不可能说我们有一个可以就是跟耶稣基督或者跟神有这样子的一个这个 physical 实在的一个就是人跟人的这种关系。不过我们可以透过祷告，透过他的话语，透过这个我们就是灵命跟他的连接，我们可以认识到我们的天父是怎么样的一位天父。不光是这个天父，因为神他有很多很多其他的属性 ，OK， 他的一个好天父是其中的一个。Indistintamente hayas tenido o no una figura paternal en tu vida, lo que Dios está diciendo es que el Padre Celestial no va a actuar, no va a hacer nada malo en contra de tu persona, porque tú eres su hijo y su carácter esencial es ser un padre bondadoso. 所以呢，就是基本上我们可以说，不管你的生命就是长大的过程当中，没有一个好的父亲，甚至没有一个父亲。不过我们今天我可以告诉你，天父就是他今天要跟你有这样子的一个关系，他是想让你知道他是多么的爱你，他是多么的爱你的一个天父，他是多么的美好的一位天父，他尽想到的就是要给你最好的。Entonces esta enseñanza lo que quiere decir o enseñar Jesús es que Dios está mostrando su corazón. Dios le está mostrando el corazón a sus discípulos y le está diciendo, pídanme, búsquenme, llámenme, porque yo soy un Dios bondadoso y bueno que quiero darles lo mejor a ustedes. 所以透过这段经文，主耶稣基督就是要教导我们，你随时随地可以来到这个天父的施恩宝座前来向他祈求、寻找、来叩门，因为他很愿意、很乐意的给我们一切所需要的。Por lo tanto, nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a pedirle a Dios. 不过我们人呢，通常是不习惯求神的。Somos hijos pobres para pedir, pedimos muy poco. 我们是好像是穷孩子一样的，我们都不求的。Pensamos que nuestro papá tiene poco dinero. 我们以为我们的天父没有什么钱。Pensamos que si le voy a pedir algo a papá, mi papá se va a enojar. 我们以为我们向天父求的时候，他会生气。Y no le pedimos tantas cosas a nuestro papá, porque a la verdad le hemos pedido y no hemos recibido. 或者很多时候我们求，不过就是没有得到，所以我们就不求了。Y porque no hemos recibido, hemos dicho, ¿para qué le voy a pedir a Dios si Dios no me responde? 或者就我们觉得，就我求的你都不给，那我干嘛要求你呢？ ¿Sabes por qué? Porque hemos orado mal. 为什么？因为我们也许错误的求了。Tenemos un problema de comunicación con nuestro papá. 我们好像就是在这个沟通里面发生问题了。Si Maika me habla en su idioma chino y me pide algo, yo voy a quedar. 如果麦卡跟我讲中文的话，我肯定是听不懂他讲什么。 Entonces pareciera que cuando le pedimos algo a Dios, Dios dice, ¿qué me quieres decir?
所以很多时候，也许我们认为，哦，神是不是听不懂我在求什么呢？ Por favor, no tengas miedo, yo no te voy a hacer nada. 所以神告诉我们，你不要害怕啊，你干嘛害怕？我不会伤害你的呀。 Dime lo que necesitas. 你就直截了当的告诉我你要什么东西， Abre tu corazón 打开你的心， y busca mi voluntad. 你就寻找我的心意。 A veces no recibimos porque pedimos cosas que están fuera de la voluntad de Dios. 我们也许有时候我们所求的是在神的旨意之外。 Y como Dios es bueno y no quiere que fracasemos, Él va a tomarse su tiempo para persuadir que nosotros empecemos a orar conforme a su voluntad. 所以很多时候，因为神很爱我们，他希望给我们最好的东西，他就是会拖延他的时间，不回答我们的祈求，慢慢让我们看见神的心意是什么。 Muchas veces comenzamos orando por algo y en el proceso nuestra oración va cambiando hasta que se transforma en una oración consistente y de acuerdo a la voluntad de Dios. 很多时候，你们有没有试过？就是说，当我们开始祷告的时候，好像就是不知道怎么祷告，不知道怎么求。不过神亲自会带领我们，慢慢的就是让我们的祷告跟他的心意是平行一起的。 Por eso hay oraciones en que se demora la respuesta porque Dios con su Espíritu Santo está direccionando nuestra oración a la oración perfecta. 很多时候，我们认为我们祷告没用，神不回答我们，神不是不回答，神也不是说故意的拖延我们的时间，而是说他要让我们的心意慢慢的跟他的心意走在一起。 Porque muchas veces pedimos equivocadamente. 因为我们很多时候，我们所祈求的东西是错的。 Y como Dios es un Dios bueno, quiere que nosotros recibamos algo bueno, no malo. 因为那我们的天父是因为是好天父，他希望进给我们的东西都是好的东西。 ¿Qué pasa si un hijo suyo le pide a usted un cuchillo? 比如说，你们的小孩过来，哎，妈妈，给我一把刀， ¿Usted se lo va a pasar? 你会给他一把刀吗？ No, no tiene lógica. 不会嘛，是吧？ Porque usted procura lo bueno para su hijo, que no se haga daño. 因为你会保护你的孩子嘛，你说这个是危险的。 Entonces Dios va a procurar siempre lo mejor y mucho más abundante de lo que usted pueda pedir. 所以神永远是会超乎我们所求所想的赐给我们。 Yo le pedí a Dios una linda esposa. 我曾经有向神祷告祈求一个美丽的太太， 12 años orando por ella. 我祷告了12年。 Y yo decía, ¿por qué no me la envías más rápido, Señor? 神，你为什么不早一点给我嘛？ Pero Dios en el proceso tuvo que ir ordenando todas las cosas. 不过神就是说，在我这个祷告当中，神就是慢慢的把我的心意就是摆好， Para yo poder conocer no una linda mujer, 因为神不光是要给我一个美丽的太太， sino que una princesa de Dios. 他要给我主的公主。 Y Dios me dio más de lo que yo le pedí. 神是给我超乎我所求的， Porque cuando oraba y no llegaba, 因为我祷告的时候，神不答应我， me frustraba. 我就很生气， Trataba de buscar la mujer a mi propio ojo. 所以我就用我的肉眼去寻求我的太太， Y me equivoqué. 而我犯错了，我做错了。 Pero en esa equivocación, Dios usó esa equivocación para encaminarme a la mujer que Él tenía para mí. 不过神就是使用了我那个失败，就是让我重新走到神的道路上面去。 A veces Dios responde oraciones no como nosotros esperamos, pero la responde mucho más abundante de lo que nosotros nos imaginamos. 很多时候我们认为神不答应我们的祷告，实际上神是永远都有答应我们的祷告，而是很多时候是永远超乎我们所想的，是更加的丰富。 Dios a veces no contesta nuestras oraciones porque estamos pidiendo oraciones que son para nuestro ego y que nos pueden sacar del proyecto de Dios. 很多时候我们所祈求的是来满足我们自己的私欲，所以神不会给我们这些我们所求的东西，因为这个是会让我们越来越远离神的东西。
Dios no contesta nuestras oraciones porque esa oración o esa respuesta puede lastimar nuestra propia fe. 而且就是很多时候我们所祈求的东西，神为什么不答应？因为我们所祈求的东西，也许会伤害我们对神的跟神的关系。Sin embargo, si tú sigues orando, buscando a Dios, pidiendo, Dios va a perfeccionar esa oración hasta que lo coloque en su voluntad y vas a recibir algo mucho mejor. 所以神就是当我们每一次祷告，不断的不放弃的祷告的时候，神会慢慢的带领我们走到他的心意里面，他会永远给我们所超乎我们所想象的。Entonces, si en esta mañana hay una oración que todavía no ha sido contestada, es porque Dios quiere que tú reanalices esa oración, la perfecciones y busques la voluntad de Dios. 所以就是，也许你今天说，哎呀，我有一个祷告还没有得到这个回应，任何的回应，那也许你要反省一下自己，我到底所求的是什么，符不符合神的心意呢？ Y si haces ese ejercicio hoy, probablemente mañana llegue la respuesta. 所以很多时候，也许你今天如果反省一下你的祷告，重整一下你的祷告的内容的话，也许你明天就有答案了。 Cuando mi hija me pide algo y se enoja y zapatea así, no, pero papá, dame eso, papá, me dice. 很多时候，我女儿向我要任何东西，我不给，她就这样子生气。 Y yo, siendo un hombre malo, como dice Jesús, procuro buscarle lo mejor a ella para que no se lastime. 那甚至我这样子的坏人，我都懂得要把最好的给我女儿呢。 Entonces, Dios es un padre que está revelando su corazón, que es bueno con nosotros. 神透过我们的祷告，要让我们知道、明白、认识他的心意，尽是好的。 ¿Ok? No te olvides. No estás huérfano. 我们不是孤儿， Tienes a papá celestial 我们有天父 que te ama. Wow. 爱你。 Esta comprensión de que tenemos un Dios como Padre nos da estabilidad emocional. 因为当我们明白、知道我们有那么爱我们的天父的时候，我们的生命就能够稳定。 El pasar con la presencia de Dios en la oración nos da estabilidad a nuestro corazón. 因为当我们就是向神呼求祷告的时候，他圣灵的同在会使我们的心里很平静、很安稳。 Nos da seguridad, nos da valentía, 他会给我们勇气、安全感， nos sentimos fuertes, 我们就觉得哇，充满力量， podemos enfrentar cualquier 我们好像 desafío, 就是可以面对一切的挑战， porque Papá Dios va con nosotros. 因为天父跟我们在一起， Por eso hay que orar. 所以我们要祷告。 Por eso Jesús le dijo, oren, 所以耶稣也教导我们祷告， porque eso les va a dar estabilidad emocional, económica, intelectual, física, emocional. 因为我们祷告的时候，祷告会使我们一切方方面面的在心灵上、肉体上、属灵上都能够有稳定。 El año pasado tuve que hablar con el director de mi colegio. 我去年要跟我的学校的校长谈话。 Perdón, el director del colegio de mi hija. OK， 跟我女儿的学校的校长谈话。 Y no porque mi hija se haya portado mal. 我不是说我女儿不听话哦。 Fui a decirle al director que iba a sacar a mi hija del colegio porque no tenía el dinero para pagar la mensualidad. 我是直接跟这个校长说，哎，对不起，不过我女儿要就是要离开这个学校，因为我没有钱再付这个学费了。 Entonces hablé con el director y dije, no tengo el dinero para pagar la mensualidad de mi hija y no me alcanza. 因为就是这个学费太高了，我不够，对不起。 Entonces él me dijo, bueno, oremos a Dios. 所以这个校长他就说 ，OK， 那我们祷告， A ver qué Dios puede hacer. 看神怎么办。 ¿A tu hija le gusta este colegio? 因为你女儿很喜欢这个学校啊， Le encanta. 她非常爱这个学校啊。 ¿Te gusta la educación que damos? 你喜欢这里的教育 me 吗？ encanta. 我也很喜欢。 Entonces pidámosle a tu padre que te provea ese dinero. 那我们就求你的天父来给你这个钱哦。 Eso fue en marzo del año pasado. 这是去年的3月份。 Marzo. 3月份。 Porque en septiembre Dios contestó. 因为3月份开始祷告，9月份神就回应了， Y contestó con un cheque muy grande 却是以一种支票好大的支 que 票来回应 llegó 我 de 的祷 un 告， país extranjero para pagar el colegio de mi hija. 是从一个外国的不知道什么国家就来的支票来付这个我女儿的学费。
Pero esa respuesta vino porque con mi esposa empezamos a pedir. 不过这个回应是怎么来的？因为我就跟我太太同心求。 ¿Qué tiene de malo que una niña estudie en un colegio que le gusta? ¿Qué tiene de malo que mi hija esté aprendiendo? Cuando hay una oración con un sentido de bondad, Dios responde. 因为当我们为我们的儿女祈求一件非常美好的事情，有什么不好？我女儿愿意在这个学校里面继续学习，有什么不好？当我们祈求的时候是有这个动机是好的，神一定会听的。 Entonces, cuando formules tus oraciones, tienes que analizar si esto es bueno. ¿Le hará daño a alguien? No. ¿Se alinea la voluntad de Dios en la Escritura? Sí. Entonces, tienes una garantía de que Dios te va a responder. 所以，当我们祷告祈求某一件事情的时候，我们首先要问自己，这个动机是不是好的？我们会不会伤害到别人的？我们这个祈求符不符合圣经的？如果3条都对的话，我们就尽管求，神一定会答应的。 Entonces, así como Jesús animaba a sus discípulos a orar, ustedes como discípulos de Cristo tienen que practicar la oración. 所以，如同耶稣基督来教导门徒怎么样去祷告，我们作为教会的弟兄姐妹，我们要同样的求。 Y muchas veces la oración se hace en el contexto del sufrimiento. 很多时候我们求的时候，是因为我们遇到困难了。 Porque pasamos situaciones que Jesús sabía, por eso dijo, les voy a dejar la oración, porque cuando pasen problemas, aflicciones, persecuciones, tribulaciones, la oración va a ser el refugio que les va a dar la estabilidad emocional para enfrentar esa situación. 因为主耶稣基督他早就知道我们在世界必定会有苦难的，会有逼迫，会有压力，会有问题来的，所以主耶稣基督他说你要祷告，因为当你祷告的时候，你就可以得到你所需要的。 A veces hay oraciones en que no sabemos qué decir. 很多时候我们也许就祷告的时候，我不知道祷告什么， Porque la aflicción es tan grande en el corazón que no nos permite racionalizar una oración coherente. 因为我们太痛了，痛到我们都没话可讲了。 Sin embargo, cuando buscas el espacio, la habitación para encontrarte con Dios, 不过，当我们真的是寻求一个安静、舒服的地方来向神呼求的时候呢， y solo mencionas el nombre de Jesús, Señor Jesús, 你就光喊：“哎呀，主耶稣啊！” y lágrimas salen de tu corazón y no sabes qué hacer y no sabes cómo orar. El solo hecho de decir Señor Jesús está diciendo, papito, ven a socorrerme. Papito, Abba Padre, ven a socorrerme. Soy un niño que no sé qué hacer. Querido Padre, bueno, que te has revelado en la Escritura como un corazón bueno, ven a socorrerme. 所以很多时候，当我们真是充满泪水，我们心也在流血的时候，我们就是简单的一句：“阿爸天父，你是知道的，救我吧，帮助我吧，足够了。” Y esta oración que se hace del dolor y del sufrimiento no solamente para pedir algo material. 因为我们这种发出这个内心的渗出的时候，主耶稣是知道的，我们不是求什么。 Sino que tiene que ver también para restaurar nuestra alma. 很多时候，这种祷告是要来求圣灵来修复我们的灵， Para sanar heridas que se han provocado a través de la historia de la vida. 也许真的我们有很多的创伤需要被治疗。 El pasado que tuvimos quizás fue difícil y todavía nos repercute en el futuro. 也许我们过去的时候是很痛苦的一个过去，影响到我们的现在。 Pero cuando vas a Cristo y le pides que te sane y te ayude, Él responderá para sanar esa herida. 所以，当你来到这个主耶稣基督面前，求他医治你的时候，主一定答应你。 Porque dentro de la misión de Jesús y sus propósitos es sanar el corazón quebrantado. 因为主耶稣基督就是他其中的一个来到世界的目标，也是为了要医治你受伤的心。 Es dar vista al ciego y también al ciego espiritual. 他就是也帮助我们可以看见，从这个治疗当中可以看到这个天是真实的， Es dar libertad al cautivo. 是给我们释放。 Al prisionero que está en la oscuridad, que no sabe cómo vivir la vida. Jesús vino a libertarnos de aquello. 他就是直接是来到这个世界，他就是世界的光，从我们这个黑暗里救出来。 Y sobre todo nos vino a libertar del poder del pecado. 最重要是说，他使我们从这个罪里可以走出来。 En lo práctico, queridos hermanos. 所以，我们怎么实现这几点这个教导？
Debemos pasar más tiempo con papá. 我们要跟天父花更长的时间、更多的时间。 He escuchado hermosos testimonios 我曾经有听到好多美丽的见证， que personas se han sentido tan destruidas, abatidas, que lo único que esperan es un abrazo de alguien. 很多人真的是经历人生的破碎，他们只希望有一个人抱抱他们。 Y Jesús da tantos abrazos en nuestras vidas. 耶稣基督经常会拥抱我们，你们知道吗？ No quiero hablar de mí solamente, pero en situaciones muy tristes me he sentado y digo, Jesús, abrázame, lo único que necesito es tu abrazo. 我很多时候真的是经历人生的很痛苦的时刻，我就是一个人坐在那里，我就说：“哎呀，神啊，你就抱抱我吧。” Y me ha dado un abrazo como un papá. 你就会感受到这个天父的拥抱， Su espíritu me ha fortalecido 他的灵怎么样来帮助我，就是赐给我力量， y me levanto para seguir luchando. 我就站起来继续奋斗。 Dile a Jesús que te abrace como Padre. Él es tu Padre. 你就求耶稣基督来抱我们，因为他是爱你的天父。 Quiero que se coloque de pie y vamos a orar. 我们一同起立，我们来祷告。 Yo no sé cuál sea la situación suya, querido hermano, 我不知道你现在所经历的是什么， pero yo hoy día he querido presentarle a su verdadero papá. 不过我今天真的是要把你真正的天父来介绍给你。 Probablemente lo has visto ausente en tu vida 你也许感到这个天父不在， y la vida te ha lastimado y te ha herido. 这个你所经历的一切尽是痛苦。 El estar aquí en España ha sido difícil. 你在西班牙是非常的困难的事情， Has experimentado lo que significa ser un migrante. 你就是经历到什么是叫移民。 Has echado de menos a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tu familia, no sé quién está lejos. 你想念了你的父母、你的家庭、你的朋友， ¿Cómo quisieras estar con ellos para abrazarlos y decirles que le amas? 很多时候你真的是很想跟他们在一起，说我爱你。 Pero Dios, el Padre que está aquí con nosotros, 不过神，我们的天父，他今天就在这里， con su Espíritu Santo, 他的圣灵也在这里。 te dice, pídeme. 他就说：“求我吧， Hija, hijo, pídeme. 儿子、女儿，求我吧， Pídeme lo que necesitas. 求我你一切所需要的， Búscame. 你就寻找我， Búscame, busca lo que yo tengo para ti. 寻找我，因为我有东西要给你。 No te apoyes en tu propia prudencia. 你不要靠你自己的聪明， Reconoce a Dios en todos tus caminos 你要承认，在每一条道路就承认你的神，我是你的神， y Él enderezará tu camino. 神就会带领我们走前面的道路。 Dile a Jesús que te abrace y que te llene con su espíritu. 你就求主啊，拥抱我，愿你的圣灵来充满我， Él es la estabilidad emocional que necesitamos. 因为他就是我们生命里所需要的这个稳定， Él es la sanidad a nuestro corazón. 他就是我们心里面所需要的医治。 Que el Espíritu Santo en esta hora te abrace, te llene 愿圣灵来拥抱你， y que te dé la certeza que Dios el Padre 给你这个天赋的确信。 está pendiente de ti. 天赋是看顾你的， Te ama como nadie te ha amado 天赋是爱你的，超过任何人。 y que Él te guiará en este tormentoso caminar en este mundo. 他必定会带领你走前面的路，不管前面的路是如何。 Puedes orar ahora tú solo y decirle, papá, te necesito. 现在你们自己祷告说 Tomémonos unos：“ minutos 天父啊，我们是多么的需要你， y conversemos con nuestro 我 papá. 们跟我们的天父来讲话。”
Padre Celestial, 亲爱的天父， que en esta mañana nos acompañas con tu Santo Espíritu 愿你的圣灵与我们同在， y que nos muestra a través de la enseñanza de Jesús 来教导我们，以你的话语来教导我们。 que tu corazón es bueno, 你的心是如此的良善， que tu esencia es la bondad 你的本质就是良善， y que buscas lo mejor para nosotros. 你永远尽想到的都是对我们的好， Permítanos aprender 所以帮助我们学会 a amarte más, 更加的爱你， a tener confianza hacia ti, 更加的信靠你， que tú no nos condenas, 因为你不定我们的罪， sino que tú quieres tener una relación especial con nosotros. 你要跟我们有一个亲密的关系。 Si nosotros procuramos lo mejor para nuestros hijos, 因为连我们坏的人都懂得去把好的东西给我们的儿女， si los abrazamos y les damos todo lo que necesitan, 我们都抱他们，供应他们所需要的。 ¿cuánto tú, nuestro Padre Celestial, 更何况你呢，天 nos 父， dará todas las cosas buenas que necesitamos en 你 esta 是 vida? 你是愿意把最好的我们所需要的一切给我们的， Enséñanos a creer. 你就教导我们如何去相信， Danos esa certeza de tu palabra, 你就帮助我们确信你的话语是真的， que tú eres nuestro Padre presente 你是我们在这里随时随在的天父， y que no nos dejarás 你是永远不会抛弃我们的， y no nos abandonarás. 你是永远不会放弃我们的。 Gracias, Dios. 谢谢主， En el nombre de Jesús oramos. 奉主耶稣名祷告，阿 Amén. 门，阿门。 Dios les bendiga. Muchas 神祝福你 gracias. 们，谢谢 Pastor Jorge， Muchas 谢谢 gracias. ，gracias，gracias。